Voces afrodiaspóricas, Vidas desde el Sur, una serie sonora de la colectiva afrodiaspórica Umbegu, narrativas, miradas y memorias de mujeres de la Amazonía. Episodio 1, Ser del Río. Yo soy de un río que se llama Patía, que ahora me da como que orgullo decir, no, yo soy del río, crecí en un río, nací de forma tradicional, con partera, mi abuelita. Este relato narra la historia de Yurani Cabezas Angulo, una mujer que a sus 27 años es lideresa, madre de una niña de 8 años y de un niño de 2. Hermana, hija y sostén de los suyos. Encarna múltiples roles con la fuerza que, según ella misma dice, le ha otorgado su origen como mujer del río Patía, ese afluente que atraviesa bosques, páramos, valles y selvas del Pacífico. A la orilla del Patía está sembrado su ombligo, en una tierra de cimarronaje con historia de libertad y emancipación. Yurani aprendió a llevar con honor el legado y la fuerza de las mujeres que vinieron antes de ella. Hoy vive en Caquetá, junto a parte de su familia, una familia que integra a los más de 9 millones de personas que en Colombia han sobrevivido al conflicto armado según las cifras de la Unidad para las Víctimas. La Defensoría del Pueblo, en un comunicado de 2016, señaló que el Pacífico es la región con mayor número de desplazamientos del país, con el 40%. Y fue precisamente un desplazamiento forzado el que trajo a Yurani y a los suyos hasta esta zona de la Amazonía colombiana, lejos de su río Patía, pero con la esperanza intacta de volver, de regresar a cimarronear con todo lo que, aunque viva en Caquetá, lleva consigo de su Patía a donde vaya. Del río, creo que la perseverancia, pero también la forma de ver la vida, ¿no? De siempre buscar como lo bueno de la situación y de lo que no es tan bueno como mejorar. En mi territorio las mujeres son las que apalancan las familias, por decirlo así. La infancia de Yurani transcurrió en el Pacífico, pero pasó parte de su niñez en Tumaco, entre el rumor del mar y las voces de su comunidad. En la adolescencia regresó a su tierra natal, donde la vida le presentó nuevos desafíos. Quedó embarazada y junto a sus tíos emprendió un camino que entonces no era tan claro, pero que con el tiempo le abrió las puertas al liderazgo que hoy ejerce desde la convicción. Los ratos o los momentos que viví, me acuerdo, fueron como muy de libertad, muy lindos. Nací allá, pero me fui a Tumaco cuando tenía 5 años, regresé y ya iba a cumplir 9. Entonces, no he estado constantemente, pero tampoco nunca he soltado el territorio. Y una de las luchas y por lo que me he convertido en una mujer lideresa es como también por eso, ¿no? Para ayudar a transformar esas realidades que no son tan lindas del territorio. Desde el 2016, cuando se firma el diálogo de paz, la gente tenía pues allá muchísima esperanza en este proceso, yo creo que como la mayoría del país. Y uno dijo, bueno, se recogen las FARC, por ende los otros grupos también como que van a bajar la guardia, eso. Incluso allá hubo un proceso de censo del cultivo de coca, porque le prometieron pues a la gente, si usted se compromete, nos dice cuánto usted tiene, cuántas hectáreas tiene y en qué quiere producir. Y la gente, aún sabiendo que la coca es más rentable, pero sabía que era algo que teníamos que dar a cambio. La coca es más rentable económicamente, pero por eso mismo es que el conflicto está tan apoderado en nuestro territorio. Entonces la gente decía, no, cacao, plátano y eso. Entonces, ese primer año, que incluso fue cuando empecé como los procesos de liderazgo, trabajé mucho con mi tío, que era representante legal del Consejo Comunitario del que yo vengo, y eso me hizo como relacionarme más con la gente, comprender los motivos de la gente.
Sin embargo, aunque se firmó el acuerdo, la paz no llegó a su territorio. Históricamente, esta orilla del río ha sido escenario de presencia de distintos actores armados, economías ilícitas, rutas de tráfico y una débil presencia estatal que ha profundizado la vulnerabilidad de las comunidades afrodescendientes y campesinas. La geografía del río Patía, con sus brazos, selvas y manglares, ha sido tanto refugio como frontera, un territorio de resistencia, pero también de disputa. A finales del 2017, mientras la comunidad celebraba la final de un campeonato de fútbol entre veredas, ocurrió una masacre. Los medios nacionales hablaron de 13 víctimas, pero Yurani, que lo vivió y no precisamente a través de una pantalla, asegura, con la voz entrecortada por el recuerdo, que fueron 28 las personas asesinadas, entre ellas varios de sus familiares. Pero fue todo lo contrario porque pues mucha gente no se acogió, se multiplicó la siembra de coca cuando la gente ya se dio cuenta de que no, que eso era una falsa promesa del Estado, entonces se multiplicó mucho la coca y nosotros seguíamos haciendo como que la dinámica de que no, por ejemplo, mi tío, el que era representante legal, él cuando empezó en procesos de liderazgo dejó de cultivar y él tenía cultivo. Y mucha gente lo criticó porque decía, el liderazgo no paga, tú sigues teniendo familia, responsabilidad, pero él decía, no, es que yo tengo que ser ejemplo. Entonces, esas dinámicas nos generaron conflictos con grupos en territorio y el 26 de noviembre había un campeonato y estaban allá mis tíos. Mi mamá estaba en el caserío que siguiente con mi hermana porque también iban para allá, pero no pasaba canoa. Hubo una masacre y ahí cayeron 2 tíos y un primo y a otro tío que secuestraron, que 8 días después también lo asesinaron. Todo ocurrió al final de ese año, una época en la que muchas familias se reúnen a encender luces, algunas a pedir deseos, otras lo hacen para agradecer o simplemente para celebrar. Pero el 7 de diciembre, la fecha que asesinaron a su tío, la familia de Yurani y otras del territorio vivieron la noche más dura. No hubo tiempo para el duelo. Poco después llegó una amenaza directa. Debían abandonar su tierra. Despojar el territorio porque si no van a matar a más gente. Entonces, bueno, pues a mi tío lo mataron el 7, lo enterramos el 8 de diciembre. Bajamos desplazados al municipio, pero ahí estuvimos como 2-3 días porque la administración no nos daba garantías de que pues, no fueran a hacer nada. Y como a los 3 días pudimos viajar, salimos en la madrugada y llegamos a un albergue en Pasto. Yurani tenía 19 años, era madre cabeza de hogar y estaba con su hijita Bresley de apenas 6 meses en un albergue en Pasto, junto a sus primos y familiares, aún en shock sin saber qué hacer. Un tío les propuso irse a Caquetá. Allá nadie los conocía y el riesgo sería mucho menor. Decidieron hacerlo. Ella, su bebé y uno de los primos emprendieron un largo viaje. Pasto, Popayán, luego Mocoa, después Puerto Guzmán y finalmente por el río Caquetá llegaron a Curillo. Allí permanecieron un tiempo hasta que poco a poco fueron llegando los demás. Pero el peligro continuaba. La presencia de otros actores armados no les permitía rehacer su vida ni mitigar el miedo. En junio del 2018 la familia llegó a Florencia, capital de Caquetá. Se alejaban un poco más, pero lo hacían buscando una sola cosa: la seguridad y la tranquilidad de todos y de todas. Para mí no fue tan drástico porque yo ya había vivido en ciudad. Claro que hay diferencias enormes en todo el sentido de la palabra, la forma de vida, de que vienes de unos espacios comunitarios, de que conoces a toda la gente de tu pueblo, a vivir en barrios, las diferencias culturales, gastronómicas y de todo. Pero le dio más duro a otras personas de mi familia que nunca habían vivido en ciudad, en cómo nos expresamos, que hablamos duro, que siempre, por ejemplo, yo cocino y puede venir cualquiera a cualquier hora y siempre va a tener que comer o pasamos el platico. Son muchas las diferencias.
lo que más duro nos da es la forma en que salimos, ¿no? Porque cuando tú sales voluntariamente, ya ahí sales con un propósito. Entonces, no, me voy porque voy a estudiar. No es como salir prácticamente con un bolso de espalda o cualquier 2, 3 trapitos de ropa y salir así como de esa manera. Estaba súper resentida con la vida, por todo y con todo, entonces cuando recién llegué acá no me gustaba. Y no me gustaba por muchas razones. Uno, por la forma en que llegué. 2, nunca me imaginé vivir en Caquetá. Jamás en la vida se me pasó por la cabeza venir a vivir en Caquetá. Y 3, porque de alguna manera la recepción no fue tan bonita. Nosotros solamente íbamos cuando teníamos que hacer un trámite a Unidad para las Víctimas, a frente de Caquetá Real. Entonces no salíamos para ninguna parte. Entonces el encierro hace que uno piense mucho de pronto en eso, ¿no? Le dé muchas vueltas a la misma situación del porque a mí, porque esas personas siguen vivas y los que se murieran fueran otros y eso. Aunque costó salir del estado de shock, de la desesperanza, Yurani, a pesar del entorno, las diferencias culturales, el racismo, el miedo y los dolores del alma, pudo encontrar en Caquetá un refugio, su refugio verde. Pero ya después tuvimos tratamiento, Blue Moon nos acompañó bastante. Con mi hermana empezamos a asistir a cursos, a hacer cositas diferentes que nos hicieron entender que el territorio donde estábamos viviendo no tenía la culpa, más bien tendríamos que ser como agradecidos que estamos vivos y es como una nueva oportunidad de aprender y experimentar desde otra perspectiva. Yo siempre identifico la vida por colores, si las cosas buenas o malas o más o menos que pasen, la vida la pongo en colores, los días de la semana, los meses, todo le tengo color. No le había contado a nadie eso. Y para mí Caquetá es verde, porque verde para mí es como esperanza y tranquilidad. De alguna manera, con la situación que les conté anteriormente, yo he tenido opciones de quedarme en otra parte, pero no. Ahora que un principio sentía mucha rabia y acá y la gente y eso, ahora lo siento como que no, Caquetá fue como mi renacimiento. He cambiado mucho para bien, he aprendido mucho, entonces es verde, es esperanza y tranquilidad. Eso es Caquetá para mí. En medio de todo este tránsito, Yurani, siendo una de las mayores de su familia, asumió la responsabilidad de sostener a las suyas. Se convirtió en apoyo para su madre y en un lugar seguro para su hija. Y cuando pasó eso, mi mamá como en 15 días bajó casi 12 kilos. O sea, 12 kilos. Y ella también se alejó mucho. Entonces es como que vivíamos en la misma casa, pero cada quien estaba encerrado con su sufrimiento y sus pensamientos. Entonces, dije, pues yo tengo que ser responsable por mí. Y pues en el entendido de que siempre hemos sido un equipo con ella. Y si ella no puede, pues yo tengo que poder. En un principio lo vi así como que desde el punto de vista de responsabilidad, porque yo tenía que ser el apoyo para mis hermanos, para mi hija, por mí, por mis abuelos. Y ella también me lo decía. Me decía, ellos están mal y si nos ven mal a nosotros, pues van a estar más mal. Recapacitando y reflexionando de que ya las personas que habían muerto no van a volver, pero entonces estaban los hijos. En 2020, ante la necesidad de seguir organizándose, de reconstruir la confianza comunitaria y de continuar sembrando, remando y resistiendo con dignidad en medio de tantos cambios, Yurani y su familia fundaron la organización Renacer de mi Tierra. Su misión, difundir los derechos de las personas afrodescendientes y mitigar la discriminación racial, especialmente en los entornos educativos. Renacer de mi tierra. Porque aunque no estamos allá, seguimos teniendo el territorio en nosotros, entonces por eso
el nombre también. Por lo mismo que nuestros primos llegaron al colegio, siempre habían como estas problemáticas, entonces nos tocó hacer mucho ejercicio, varios de los colegios, ir a hablar con los profesores, con los directivos. Incluso en 2021 empezamos a hacer convenios con las instituciones educativas de que los jóvenes hicieran las labores sociales antes de graduarse, desde noveno hasta 11, con nosotros. Yurani ha sido sostén para su familia, esa red viva que también la arropa en el comadrazgo que las mujeres afro conocen, honran y defienden. Pasa algo muy curioso y que en algún momento descubrí que nada como el ser mujer. Y esto no lo digo desde el feminismo, sino desde lo genuino, desde el ser mujer. Tú le cuentas algo a un hombre y puede que le conmueva y eso, pero no es como que se lo cuentes a una mujer, porque la otra mujer lo siente. Si es una persona cercana a ti, lo siente y se pone en tus zapatos y te apoya en todo el sentido. Pero siempre mi red de apoyo y cercana y mi confianza y eso siempre ha estado con mis dos hermanas. Yo tengo algo que hablo casi de todo con mi hija. Y yo siempre le he preguntado a ella, porque también me responsabilizo de las dinámicas en las que estoy, en las que hago, y pues para nadie es un secreto que en este país hacer esto muchas veces cuesta la vida. Y desde la misma experiencia de mi familia lo tengo muy claro. Entonces yo hablo con Bresley y le digo, si yo me muero, ¿con quién te gustaría vivir? ¿Con mi papá o con mi mamá? Y ella me dice, con mi tía Marcella, que mi abuelita y mi abuelita me visiten. Con mi tía Marcella o mi tía Tania. Ella también tiene claro que ellas son las dos personas más cercanas a mí. Bresley, 8 años, como una mujer vieja, así la describe Yurani para contarnos la sabiduría que habita en su pequeña hija. Una sabiduría que se asoma en su mirada fija y profunda y en su sonrisa tímida. Bresley, la que emigró con ella cuando apenas tenía 6 meses, sin saber que acompañaba a su mamá en una de las etapas más duras de su vida. A los 19 años, Yurani viajaba en una lancha por el río Caquetá, con su hija en brazos, una sosteniéndose en la otra, llenándose de fuerza y valentía, mientras ambas aprendían hasta hoy el verdadero significado de amar. A mí me da muchísimo pesar con Bresley, aunque es una niña muy linda y muy amorosa, porque estuvo en esa etapa de la vida y fui una mamá existencial, que la bañaba, le daba comida y ya, porque pues no tenía cabeza para pensar en otra cosa. Yo creo que hay distintas clases de amor, ¿no? Yo antes no era afectiva, pero con Bresley, incluso Bresley ha sido como que esa conexión con toda mi familia. Ahora Bresley ha sido como ese significado del amor para mí. Para mi familia, para sanar, y digo a mi familia, todos, mis tíos y eso. Pero también me he dado cuenta que ese amor hacia ella ha sido receptora desde mí, porque a mí también mi familia me quiere mucho. Entonces, sí, me cambió muchísimo la perspectiva del amor, de lo genuino del amor, de lo simpático y lo bonito y de lo estable, porque antes tenía otro concepto del amor, de lo estable que puede ser el amor cuando es genuino. Maternar no solo ha sido sinónimo de amor, sino también una práctica de firmeza, la decisión de ser una madre que guía en el camino del autorreconocimiento y que crea herramientas para hacerle frente al proceso de racialización. Bresley no pudo ir, la inscribí en dos hogares. No, las 2 veces enfermó. Entonces yo decidí esperar a que estuviera más grandecita, que ella hablara más claro, y pues también las dinámicas. Y es que ha tenido una red de apoyo muy grande, porque está mi mamá, mi hermana, mis primos. Cuando la inscribí, ya que ya tenía como 4 añitos, al jardín, yo fui y hablé con la dueña del jardín, con las profes, le dije, mira, es que mi hija es una niña afrodescendiente, yo no la he querido meter a ninguna parte, porque he querido estar segura de que el lugar donde ella va a estar bien.
no se va a sentir rara, ni mal, ni eso. Entonces la profesora me dijo, no, yo también soy morena, claro, de pelo liso, pero sí se ve la diferencia. Y acá también ya hemos tenido, este año no hay, pero ya hemos tenido niños afros y no hemos tenido inconveniente. Y además porque se llama el Club Los Pilos, hemos tratado de ser muy inclusivos y enseñar desde todas esas perspectivas. Entonces, un acto muy lindo del club fue que pintaron a una niña afro. Y Bresley, cuando la lleva, me dice, mira, mami, hay una niña como yo, o sea, la más feliz del mundo. No todas las mamás tienen el temor de que sus hijas sean discriminadas por el color de su piel o por su cabello, pero Yurani sabe bien lo que le ha sucedido a ella y a lo que podría verse enfrentada su hija Bresley. Por eso ha hecho lo posible para estar presente especialmente en aquellos momentos como el que ocurrió hace algunos años. Una vez la niña le dijo que tenía un pelo muy feo, que su pelo parecía, ¿cómo se llaman estas brilladoras gruesitas? Entonces yo la alcancé a escuchar, pero yo quería que Bresley me dijera porque también me enojé mucho y yo dije, recordé que los niños aprenden las cosas. Y después Bresley empezó que quería tener el pelo liso. Entonces yo, mi amor, ¿pero por qué? Si nuestro pelo es así. Entonces, no, es que lo quiero sentir así largo, así como el de Sara. Yo, no, mi amor, pero es que ese es el que Sara tiene y ese es el que tú tienes. Entonces, ahí como con Marcella nos tocó hacer la dinámica esa. Entonces, pero la niña ahora, la más empoderada, que no se quiere peinar. Las relaciones de pareja han sido otro proceso. Pese a lo difícil que a veces pueda resultar, Yurani cree firmemente en el amor y especialmente en el amor afrocentrado. Mi defecto ha sido idealizar las relaciones o el amor, pero también tengo claro que no importa las veces que me defrauden, siempre voy a tener como claro de que si la oportunidad se da, voy a amar, voy a darme esa oportunidad, voy a abrirme esa oportunidad. Y también tengo claro que he salido y siempre voy a salir con personas de mi misma etnia, de mi misma raza. Tengo un amor afrocentrado, muy afrocentrado. Para Yurani, la familia es un pilar fundamental en su convicción sobre el amor afrocentrado. Cree que una relación de pareja y el entorno donde crecen sus hijos debe ser, ante todo, un espacio seguro, donde el amor también signifique protección y reconocimiento. Creo que para que una relación esté bien, en todos los aspectos, incluye muchas cosas, la familia. Y ahora lo tengo como estoy más convencida de eso es porque yo tengo hijos. Entonces yo digo, puede que la persona, el man esté lindo, mejor dicho, me guste, sea caballero y todo eso, pero también está el tema de su familia y de mi familia. Y yo sé que por mi mismo carácter y como siempre me he manejado con mi familia, de pronto de mi familia no, pues existe la posibilidad, pero de pronto de mi familia no. Pero puede que de la otra persona sí, de la familia de la otra persona sí. Y digo que no quiero lidiar con situaciones incómodas en relación a mí, a mis hijos, que por nuestro cabello, que porque cómo hablamos o cosas así. Entonces digo, sería muy doloroso de que yo me haga esperanzas o haga que otra persona tenga esperanzas hacia mí si siempre voy a estar como súper prevenida acerca de ese tema. Yurani es actualmente consultiva departamental en representación del Caquetá. Su labor consiste en servir como puente de diálogo entre las comunidades afro y el gobierno nacional, participando en decisiones que abarcan temas como salud, cultura, educación y desarrollo, entre otros. Desde este ejercicio ha comprendido tanto las oportunidades como las barreras que enfrentan las comunidades negras para ejercer plenamente sus derechos en un territorio como Caquetá. El desconocimiento o la falta más bien de reconocimiento de que en estos territorios vivimos personas afrodescendientes que coexistimos, pero además de eso el no reconocer de nuestras dinámicas propias, porque en el país está muy generalizado de que las comunidades negras están asentadas en el Pacífico y en el Atlántico. Entonces, esa ha sido la gran tarea, ¿no? Como que demostrar con hechos, con números, con
con evidencia fotográfica, geográfica y de todas las que puedan existir de que sí estamos en este territorio y que tenemos los mismos derechos. Eso es una gran desventaja en cuanto a representación y en cuanto a todo, porque cuando se van a repartir las cosas, porque no siempre es plata, se reparten dependiendo del número de la población, y en el entendido de que estamos mal hasta en el mismo censo, pues esa es una de las mayores limitantes. Entonces, otro gran problema que se tiene en la región de la Amazonía y la Orinoquía es que no tenemos títulos colectivos. Esto comienza también por eso. Como nuestro espacio de representación es más reducido en número de representantes, cuando es la hora de elección nosotros tenemos que hacernos a una orilla. Entre sueños y certezas, Yurani ha encontrado su propósito en el camino del liderazgo. Estudió ciencias políticas y está por iniciar una especialización en gerencia política. Sueña con continuar su formación con una maestría en política pública y desarrollo social. Le gustaría volver algún día a su tierra natal, justamente para aportar a esa transformación de su comunidad. Hay muchas cosas que se deben desaprender, y nuestro territorio es una de las cosas que los tiene así, es las malas administraciones. Y lo hago desde la crítica constructiva. Ya lo malo que está hecho, pues sí, se pasó, pero sí, ese pensamiento de yo querer llegar como por mi parte y ya, ha hecho que en vez de avanzar, pues se vea como más bien en retroceso, y esa es la crítica, y así nos ve el país. Así nos ve el país, nos ve el mundo, y creo que también ese pensamiento de siempre estar como milagreando, velando a las gobernaciones y al gobierno nacional, viendo que desde nuestras mismas dinámicas culturales y ancestrales podemos hacer muchas cosas. En el municipio nunca había habido una alcaldesa mujer. También como que desde sea un ejemplo para las mujeres desde nuestro territorio, que así como lo han hecho en el campo, en el monte, también lo podemos llegar a hacer en espacios de poder más significativos, por decirlo así. A pesar de todo lo que el conflicto armado y la violencia han significado en su vida, Yurani cree en la posibilidad de un país distinto, o al menos de un país menos indiferente. Su primer nombre es Digna Yurani Cabezas Angulo. De niña, confiesa, no le gustaba. La hicieron trizas por su nombre, dice, sin imaginar que ese mismo nombre guardaba un poder simbólico y tal vez profético. Hoy entiende que siempre será digna y que la vida la ha llevado precisamente a trabajar por la dignidad de otros. Yo creo que un cambio que puede ayudar a construir país es el repensarnos el cómo fue que inició todo esto, cómo inició el conflicto. Hay mucha gente que tiene la percepción de que el conflicto inició desde las guerrillas, desde el 50 y 52, y el conflicto inició muchísimo antes, desde estos partidos políticos, que incluso ahí fue cuando se iniciaron los primeros desplazamientos. El pensar desde ese entonces, el humanizarnos, el entender que tú puedes tener una ideología, yo puedo tener otra, pero si nos tratamos con respeto podemos trabajar en eso común, que es el interés, me imagino que de todos o de la mayoría, es de construir paz. Está mucho el tema de, para ti, ¿qué es estar bien, estar feliz, estar tranquilo? La mayoría de la gente cree que estar bien es vivir lleno de lujos, o eso es lo que nos venden por lo generalmente en las redes sociales. Pero yo le pregunto a mi abuela, ¿para usted qué es estar bien? Y mi abuela dice allá. Y yo en algún momento pensé, no, es ilógico, ¿cómo vas a querer estar en el pueblo, en el caserío donde te hicieron, y tus hijos, y el recuerdo? Pero entonces ella me va a decir, es que yo nací, crecí acá, es que acá está el río, es que acá yo puedo ir al Colino, es que acá yo puedo ir a ver la Catanga, es que si yo sé que mis hijos están bien, tienen comida, para mí eso es tranquilidad. Y si te das cuenta, no decía nada de la casa, el carro, mejor dicho, viajar y eso. Entonces, desde cada percepción de tranquilidad y espacio,
El de verdad sentarnos y pensar en eso, yo creo que sí. Y creo que más que los grupos que tienen muchísima influencia, que el gobierno y eso es como de interiorizarlo cada persona. Yo cómo construyo paz. Para Yurani, vivir en paz no es solo el silenciamiento de las armas. Sin duda, la paz de la que habla va más allá. Desde entender las causas del conflicto armado hasta garantizar el bienestar social en la toma de decisiones y en las políticas públicas con conciencia colectiva y territorial. Ser del río, sobrevivir con dignidad, renacer bajo el legado ancestral de las mujeres de su tierra, tener claro su significado del amor, afrocentrar el cuidado, hacer del amor un refugio seguro, atravesar la maternidad, el liderazgo y su diario vivir con un sentido profundamente político. Les esperamos en el próximo episodio de Vidas Afrodiaspóricas, Voces desde el Sur. A Digna Yurani Cabezas Angulo, gracias por sembrar con tus palabras tanta fuerza. Esta serie es posible gracias a la beca de creación y producción de contenidos audiovisuales, radiofónicos o digitales realizado por grupos étnicos del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio. En la narración, Yuri Rodríguez, Caterine Vargas y Betsy Pino. En el guión, Betsy Pino, Caterine Vargas y Yuri Rodríguez. Composición y diseño sonoro, Jorge Iván Ramírez. En edición y mezcla, Marcela Vargas. Esta grabación fue realizada en Rainstick Producciones.